no es una exposición, pero nos expone a alguien que ha de alguna manera sistematizado en, en una experiencia, ¿no? Una experiencia de su propia vida, la vida de Bunyan, un testimonio suyo de alguna manera, pero también exponiéndonos a lo que es la vida cristiana según las escrituras en muchos casos. Y creo que eso tiene sus beneficios. Por algo el Señor inspiró su palabra en diferentes géneros, ¿no? No es todo cartas, no es todo narrativa. Diferentes tipos de géneros apelan a nosotros de diferentes maneras. Y bueno, aunque este libro, Profesor Peregrino, no es inspirado, ¿no? Pero tiene un provecho en el género que es como una alegoría. La verdad que a nosotros en esta época nos ministra, y algunas cosas nos quedan en la mente. A mí me quedan, bueno, yo soy el que más lo he estudiado, ¿no? A mí me quedan varias cosas que, que vuelvo a reflexionar en ellas y me ministran. Entonces espero que lo siga haciendo. Parece imposible que ya estemos en capítulo 19 de este libro y que todavía Bunyan tenga más que decir. Eh, Como que ya uno pensaría que al final de una obra así, ya, ¿qué otra ilustración, qué otra alegoría, qué más puede agregar? Como que se le empieza a acabar quizás el material al Bunyan. Y no es así. No, no, no. Este hombre parece que al final de su alegoría tiene tesoros, quizás algunos argumentan hasta lo mejor, viene lo mejor de lo que resta del libro. Y bueno, creo que el capítulo hoy lo demuestra de alguna manera. No no riqueza en el sentido de cosas nuevas, cosas que no hemos escuchado antes, porque hoy, como veíamos quizás cuando recibieron el enlace se dieron cuenta que es sobre el testimonio de esperanza. Entonces vamos a ver el testimonio de conversión de uno de los peregrinos. Pero hay tantas citas, tantos conceptos de Bunyan, o sea, expresado por medio de esperanza, que es como que, esta cita está para, no sé, para tuitearla o para, no sé, ponerla en un póster, compartirla en el estatus de WhatsApp, como hacen muchos de ustedes. Yo creo que no sé cómo hacer eso todavía. Eh, pero el Señor realmente ha usado a este hombre para escribir una obra maestra, me parece. Que, bueno, el capítulo hoy no es una excepción a lo que venimos viendo. Nuevamente nos encontramos aquí en lo que resta, en las últimas, no sé cómo ponerle, corridas, caminatas del progreso del peregrino. Y hoy vamos a estar viendo el testimonio de esperanza. Y como les mencioné, los capítulos finales de este hermoso libro contienen algunas de las metáforas, algunos de los conceptos y algunas citas más hermosas de toda la alegoría. Y en este capítulo los peregrinos encuentran ánimo e inspiración en la gracia que Dios imparte por medio de la comunión, por medio de la iglesia y por medio de la conversación que tienen estos dos hermanos, ¿sí? Y específicamente ellos son ministrados al compartir y al escuchar el testimonio de salvación, de esperanza. Ahora, como les mencioné, este testimonio no necesariamente es el testimonio de todos nosotros. Los puntos que vamos a ver del testimonio de esperanza, no todos los hemos vivido de la misma manera. De hecho, estaba leyendo, estudiando para esta lección, y hubo un autor que mencionaba eh, que todo lo que ilustra Bunyan por medio del testimonio de esperanza, la mayoría de los detalles no son compartidos por todos los cristianos, pero sí el fin, sí la meta que Dios tiene en salvar a todos, sí al lugar al cual todos llegamos, y eso es Cristo, ¿verdad? Y eh, quizás no todos luchamos con los mismos pecados o luchamos con, no sé, el legalismo de la misma manera o los pecados de una vida totalmente desordenada, pero todos en algún momento llegamos de rodillas a Cristo y nos, nos arrodillamos ante Él, ante su señorío y buscamos el perdón
y también la salvación de nuestros pecados. Y bueno, hermanos, creo que va a servir mucho para nosotros leer o ver este capítulo. Y yo voy a incluir muchas de las citas. Eh, entre las citas tengo algunos comentarios, algunas observaciones para que nosotros pensemos lo que se viene diciendo, pero tiene mucha riqueza ya las palabras de Bunyan. Entonces a veces uno, con tanto contenido, porque es un capítulo largo, cuando uno lo lee es un capítulo bastante largo, a veces no querés quitarle o robarle la riqueza a lo que Bunyan está diciendo. Eh, pero bueno, comencemos entonces a ver este capítulo. Cuando Cristiano y Esperanza continúan ahora en su peregrinaje, dice Bunyan que ellos llegan a un país que se llama el Terreno Encantado. Dice Bunyan, vi entonces en mi sueño que avanzaban hasta llegar a cierto país cuyo aire tendía naturalmente a adormecer a quien llegaba a él como forastero. Y esta pintura o dibujo que tenemos acá, que es bastante abstracto en todo lo que incluye, y uno quizás le cuesta ver dónde están los peregrinos, pero en la parte inferior vemos a Esperanza acostado y a Cristiano arrodillado al lado de él, porque Esperanza se está durmiendo. Llegan a este país, este terreno encantado, y se está adormeciendo Esperanza. Y dice Esperanza, estoy tan somnoliento que apenas puedo mantener los ojos abiertos. Recostémonos aquí y durmamos una siesta. Y bueno, en base a lo que ya habían experimentado estos peregrinos y en base a lo que recordaba Cristiano de lo que habían escuchado de los pastores en las montañas de las Delicias, él se niega. Dice, de ningún modo, no sea que al dormir no nos despertemos nunca más. Cristiano justamente le hace referencia a lo que le habían dicho los pastores. ¿No recuerdas que uno de los pastores nos dijo que nos cuidáramos del terreno encantado? Quiso decir con ello que nos cuidáramos de dormir allí. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y otra referencia, si recuerdan varios capítulos atrás, otra referencia a la necesidad de velar, a la necesidad de estar despiertos espiritualmente, a no descuidar, no descansar de una manera pecaminosa, sino que debemos siempre estar sobrios. Acá hay una tentación a adormecerse, a descansar en el terreno encantado, en un lugar donde el mundo y donde la tentación está en el aire, se siente en el aroma, quizás en el espesor, ¿no? Del aire donde estamos, del ambiente, y eso lo está llevando a Esperanza a dormirse y Cristiano dice no, no lo hagamos. Bueno, uno de los comentaristas que estuve leyendo quiso de alguna manera resumir esta escena, porque es una escena bastante corta en este capítulo 19. Thomas Scott dice, el terreno encantado puede representar la prosperidad humana, quizás, mundana, perdón, la prosperidad mundana, o sea, lo que el mundo ofrece. Y dice también dispensaciones agradables que suceden a dificultades prolongadas. Esto tiende poderosamente a producir un estado de ánimo letárgico, una pereza en nuestro ánimo. El hombre atiende a los deberes religiosos más por costumbre que por deleite en el servicio de Dios. Ninguna situación requiere tanta vigilancia. Otras experiencias se asemejan a las tormentas que mantienen al hombre despierto, claro. Cuando estamos en la lucha, cuando estamos en medio de la tormenta, hay dificultades, hay enfermedad, hay, no sé, persecución. Eso a veces nos mantiene despiertos. Wow, nos está pasando algo difícil, duro. Y yo sé que acá si no me agarro, si no me aferro al Señor, me caigo por la borda. Pero cuando estamos en el terreno encantado, la vida está tranquila, hay prosperidad, estamos disfrutando un momento donde parece que no hay mucho que vaya a incomodarnos, quizás a interrumpir nuestros planes.
esa situación requiere mucha vigilancia, dice este comentarista Scott. Esta, por su parte, es una calma traicionera que lo adormece. Es una calma traicionera, me gustó ese concepto. Parece que está todo calmado y obvio que Dios nos da a nosotros momentos donde descansamos, pero ojo con descansar en el confort de uno, eh, quizás en el hecho de que, bueno, nada me está yendo mal, entonces ahora aprovecho para hacer lo que yo quiero y me enfoco mucho en mí mismo, ¿no? Tenemos esa tendencia de disfrutar los placeres que nos da la comodidad, que nos da esta prosperidad mundana. Bueno, eso es como una pequeña escena en este capítulo 19, donde ellos se encuentran en el terreno encantado y nuevamente son exhortados a velar. Cuidado, no se duerman, no tomen esa siesta que tanto les gusta, no tomen esa siesta, velen por sus almas. Bueno, para evitar este adormecer, este descanso, esta siesta que podría terminar en su destrucción, dice Cristiano, bueno, ellos tienen ahora una pequeña charla, Cristiano y Esperanza. Y primero Esperanza agradece al Señor, agradece por la compañía de Cristiano. Dice, si hubiera estado aquí solo, habría corrido peligro de muerte por dormir. Veo que es verdad lo que dice el sabio, dos son mejor que uno. Hasta ahora tu compañía ha sido una bendición para mí y tendrás una buena recompensa por tu trabajo. Gracias a Dios que había alguien a mi lado, que alguien me ha estado acompañando en este peregrinaje, en esta vida cristiana. Eh, Porque si no, yo hubiera caído en esa trampa. Yo me hubiera dormido en ese lugar. Y es interesante lo que dice Cristiano en ese momento. Dice, bueno, para no, para evitar el adormecimiento, dice Bunyan, para evitar ese adormecimiento, para evitar en caer en esa pereza, en estar letárgico, en ese ambiente letárgico, conversemos algo de provecho, le dice Cristiano. Conversemos algo de provecho. Y un autor que estaba escuchando en cuanto a este capítulo dijo, usó esta expresión, dice, la conversación espiritual. Esto se refiere obviamente a una verdadera comunión en el Señor. La conversación espiritual evita la apatía y el fracaso espiritual. No cualquier conversación obviamente tiene este efecto, sino son conversaciones sobre Cristo, conversaciones sobre las Escrituras, la teología, cómo aplicar la Biblia, los textos de las Escrituras a nuestras vidas. Estas conversaciones son necesarias. Bueno, ya hemos hablado de esto en otro momento, tuvimos hasta una charla después, y obvio que entendemos que no es que cada conversación tiene que ser o que tenemos que forzar siempre conversaciones espirituales. No está mal conversar sobre deportes, sobre los nenes, sobre la familia, sobre la salud, sobre tantas otras cosas que surgen en las charlas. Obviamente que no. Pero el medio de gracia que Dios usa, uno de los medios de gracia que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual, no es la charla linda que tuviste cercana sobre el maquillaje o sobre el deporte o sobre tus hijos, necesariamente, ¿no? Eh, Más bien aquellas conversaciones que son espirituales, son sobre el Señor, son sobre las Escrituras, son sobre conceptos de Dios. Eso realmente es un medio de gracia, es algo que Dios usa en nuestras vidas para hacernos pensar, tanto el que habla, el que comparte, como el que escucha. Y solo a modo de reflexión me hizo pensar, hermanos, porque obvio que no, esto no es una aplicación, no quiero que sea una aplicación legalista, como que bueno, todos los domingos o cada conversación que tengas en la iglesia tiene que ser sobre Cristo, ¿no? Nadie empuja eso, no es correcto hacerlo tampoco. Pero ¿qué dice de nosotros si nunca tenemos estos tipos de conversación? ¿No? O si rara vez conversamos estas cosas.
eh, puede ser una preocupación, ¿verdad? Bíblicamente los podríamos defender de que si nunca hablamos, si nunca sale de nuestra boca cosas buenas sobre el Señor, entonces revela que algo quizás está pasando en el corazón, cierta apatía, cierta pereza espiritual. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, entonces, con esa intro a lo que va a ser esta conversación, este momento de compartir entre estos dos peregrinos, Cristiano sé que comienza, pero él lo que comparte es una canción, ¿sí? Y bueno, sería interesante que uno de ustedes se acerque a mí después de un servicio o durante la semana y venga y me cante un himno compuesto por ustedes o algo, no sé. Pero, a ver, bienvenido sea. Si lo quieren hacer, yo no tengo esa, no sé, esa capacidad. Me gusta cantar, pero eh, creo que es hermoso lo que hacemos los domingos, de manera que nosotros, como la palabra mora en abundancia entre nosotros, obviamente por medio de la enseñanza, pero también por medio de cantos, ¿no? De himnos eh, que reflejan las verdades de Cristo, las verdades de las Escrituras. Hermoso, lo que ocurre allí. Bueno, Cristiano le comparte una canción. Y bueno, para resumir, como hasta ese momento, antes de entrar al testimonio de esperanza, es obvio que Bunyan es una y otra vez muy intencional en el énfasis que le hace en el ministerio de una iglesia. La iglesia, ¿sí? La comunión de los santos que ocurre dentro de la iglesia es esencial para la vitalidad espiritual del creyente. La reunión de los santos, el congregarnos, y esto saqué de un libro, no es una táctica legalista de una generación con falta de gracia. A veces se ha visto ese énfasis en, bueno, tenés que estar en la iglesia, tenés que estar en la iglesia. ¿Por qué no viniste a la iglesia? En esta iglesia, no, en esta congregación, en esta iglesia local, acá en Lobos, no somos de estar detrás de las personas cada domingo que no asisten. No es nuestra práctica. Pero tampoco queremos perder el énfasis de que necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos. ¿Por qué? Porque reunirnos muestra que reconocemos nuestra necesidad de gracia. Cada individuo necesita gracia. Y la iglesia, nos dice las Escrituras, es donde Dios ha prometido proveer esa gracia. También por nuestra lectura personal en la Biblia, nuestra oración, hay medios de gracia, obviamente personales. Pero el énfasis en la Biblia son un montón de medios de gracia que se encuentran en la iglesia local, en la congregación de los santos, en la reunión de aquellos que han sido redimidos. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos. Cada oportunidad que tengamos de hacerlo, lo hacemos, deberíamos estar allí. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos gracia. Y si necesitamos gracia, tenemos que ir a los lugares y estar expuestos a los momentos donde Dios mayormente los expone, en la predicación, en lo que es la comunión de los santos, en lo que son las ordenanzas, tanto bautismo como la mesa, la cena del Señor, eh, entre otras cosas. La alabanza, la alabanza que hay cuando nos congregamos por medio de los himnos, los cánticos espirituales. Bueno, pienso que es algo muy lindo que enfatiza una y otra vez Bañe. Y pasando ahora de este énfasis sobre ese compañerismo, ahora Bañe nos empieza a exponer al testimonio de esperanza. Y este testimonio nos hace recordar al testimonio de Cristiano. ¿Se acuerdan que cuando Cristiano llega al Palacio Hermoso, que es una representación, una metáfora de la iglesia, los santos que están allí,
toman el tiempo de preguntarle acerca de su testimonio, de cómo él llegó allí, cómo él llegó al Señor. Y hay varias páginas dedicadas a eso. Y esto es precioso, hermanos. Otra vez este énfasis en que los santos se deleitan en escuchar la gracia de Cristo obrando en otros. Yo les confieso que a veces me doy cuenta que quizás he perdido eh, o perdemos, ¿no? Quizás ese deseo por escuchar los testimonios de los hermanos que están llegando o los hermanos que han estado por años en la iglesia o de volver a preguntarle a algún hermano que ya me contó, volver a decir cómo Dios obró esto en tu vida, cómo, me acuerdo que me contaste tal detalle, pero volvé a contarme cómo Dios obró, cómo derramó su gracia en tu vida. Precioso. Es precioso y es para el beneficio espiritual de esa persona como también para la mía. Siempre y cuando es exaltando a Cristo, ¿verdad? Exaltando a Dios y la gracia de Dios y la palabra de Dios. Y en las siguientes páginas de la alegoría, Bunyan empieza a desarrollar el testimonio por medio de preguntas y respuestas entre cristiano y esperanza. Y yo lo he dividido en secciones para que nosotros podamos trazar en la lógica de lo que nos cuenta esperanza. Y esta primera parte del testimonio es su vida antes de Cristo. Nos da una breve descripción de su vida antes de Cristo. ¿Sí? Cristiano le pregunta, ¿cómo fue la vida de esperanza antes de ser expuesto al Evangelio? ¿Cómo fue tu vida antes que escuchaste el Evangelio, que escuchaste de Cristo? Y esta sección es muy breve. Tiene básicamente 2 párrafos más o menos. Algo que tampoco vamos a espiritualizar las secciones de la alegoría de Bunyan, ¿no? Ya alegorizar, ya sin alegorizar las escrituras está mal, imagínense alegorizar un libro que no es inspirado. Pero refleja, me parece en parte, que hay muy poco énfasis en lo que uno era, o quién es uno en el testimonio. En algún momento he mencionado, ¿no? El testimonio de una persona, el énfasis y el héroe de esa historia debe ser Dios, debe ser Cristo, y no uno. Bueno, Esperanza le contesta, le dice, permanecí mucho tiempo en el deleite de las cosas que se veían y vendían en nuestra feria. Recuerden que Esperanza proviene de la feria de la vanidad, ¿sí? Del país de la vanidad, y estuvo en la feria de la vanidad. Y él se deleitaba en lo que se veía allí, lo que se vendía allí, y de haber seguido en ellas me habría ahogado en la perdición y la destrucción. Bueno, elabora un poquito más en qué se deleitaba. Dice, me deleitaba bastante en el desenfreno, la juerga, la bebida, las palabrotas, la mentira, la impureza y todo lo demás. En fin, todo lo que destruye el alma. Pero al fin, oyendo y reflexionando sobre las cosas divinas que habían compartido justamente Cristiano y Fiel en su momento antes de fallecer, antes de que eh, lo quemaran a la hoguera, descubrí que el fin de estas cosas es la muerte. Escuché de parte de ustedes que la vida que yo tenía antes de Cristo, todos mis deleites, todo lo que yo apreciaba, admiraba, el fin de todas ellas es la muerte. Y que a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escuché eso. Escuché que mi vida terminaba en muerte espiritual, terminaba en la condenación, porque yo estaba bajo la ira de Dios, según Romanos y Efesios, como ven allí. Bueno, y pasa ahora las preguntas de Cristiano y las respuestas de Esperanza de lo que era él antes de Cristo, o sea, sigue siendo antes de Cristo, pero ahora hablar de la convicción que él empezó a sentir, ¿sí? Su vida antes de Cristo y ahora la convicción que él empezó a sentir. Cristiano le pregunta, ¿enseguida caíste bajo el poder de esta convicción? Interesante. Dice, no, no, la verdad que no. No quise reconocer en ese momento la maldad del pecado.
ni la condenación que sigue a la perpetración del mismo. Al contrario, cuando mi mente comenzó a ser sacudida por la palabra, me forcé por cerrar los ojos ante su luz. Interesante esa expresión, ¿no? Porque cuando Dios está orando en nuestra vida, Dios a nosotros nos abre los ojos a la luz y vemos la verdad de Dios, de Cristo, de nuestro pecado. Y dice, yo inicialmente no quería ver la maldad de mi pecado. Entonces, cuando empecé a sentir un poco de sacudido sacudida mi vida, me esforcé para cerrar los ojos ante esa luz. No es una exposición, pero nos expone a alguien que ha de alguna manera sistematizado en una experiencia, ¿no? Una experiencia de su propia vida, la vida de Bunyan, un testimonio suyo de alguna manera, pero también exponiéndonos a lo que es la vida cristiana según las escrituras en muchos casos. Y creo que eso tiene sus beneficios. Por algo el Señor inspiró su palabra en diferentes géneros, ¿no? No es todo cartas, no es todo narrativa, diferentes tipos de géneros apelan a nosotros de diferentes maneras. Y bueno, aunque este libro, Profesor Peregrino, no es inspirado, ¿no? Pero tiene un provecho en el género que es como una alegoría. La verdad que a nosotros en esta época nos ministra y algunas cosas quedan en la mente. A mí me quedan, bueno, yo soy el que más lo he estudiado, ¿no? A mí me quedan varias cosas eh, que, que vuelvo a reflexionar en ellas y me ministran. Entonces espero que lo siga haciendo. Parece imposible que ya estemos en capítulo 19 de este libro y que todavía Bunyan tenga más que decir. Eh, Como que ya uno pensaría que al final de una obra así, ya, qué otra ilustración, qué otra alegoría, qué más puede agregar? Como que se le empieza a acabar quizás el material a Bunyan. Y no es así. No, no, no. Este hombre parece que al final de su alegoría tiene tesoros, quizás algunos argumentan hasta lo mejor, viene lo mejor de lo que resta del libro. Y bueno, creo que el capítulo hoy lo demuestra de alguna manera. No no riqueza en el sentido de cosas nuevas, cosas que no hemos escuchado antes, porque hoy como veíamos quizás cuando recibieron el enlace se dieron cuenta que es sobre el testimonio de esperanza. Entonces vamos a ver el testimonio de conversión de uno de los peregrinos. Pero hay tantas citas, tantos conceptos de Bunyan, o sea, expresado por medio de esperanza que es como que, esta cita está para, no sé, para tuitearla o para, no sé, ponerla en un póster, compartirla en el estatus de WhatsApp, como hacen muchos de ustedes. Yo creo que no sé cómo hacer eso todavía. Eh, pero el Señor realmente ha usado a este hombre para escribir una obra maestra, me parece. Que, bueno, el capítulo hoy no es una excepción a lo que venimos viendo. Nuevamente nos encontramos aquí en lo que resta, en las últimas, no sé cómo ponerle, corridas, caminatas del progreso del peregrino. Y hoy vamos a estar viendo el testimonio de esperanza. Y como les mencioné, los capítulos finales de este hermoso libro contienen algunas de las metáforas, algunos de los conceptos y algunas citas más hermosas de toda la alegoría. Y en este capítulo los peregrinos encuentran ánimo e inspiración en la gracia que Dios imparte por medio de la comunión, por medio de la iglesia y por medio de la conversación que tienen estos dos hermanos, ¿sí? Y específicamente ellos son ministrados al compartir y al escuchar el testimonio de salvación de esperanza. Ahora, como les mencioné, este testimonio no necesariamente es el testimonio de todos nosotros. Los puntos que vamos a ver del testimonio de esperanza, no todos los hemos vivido de la misma manera. De hecho, estaba leyendo
estudiando para esta lección y hubo un autor que mencionaba eh, que todo lo que ilustra Bunyan por medio del testimonio de esperanza, la mayoría de los detalles no son compartidos por todos los cristianos, pero sí el fin, sí la meta que Dios tiene en salvar a todos, sí al lugar al cual todos llegamos, y eso es Cristo, ¿verdad? Y eh, quizás no todos luchamos con los mismos pecados o luchamos con, no sé, el legalismo de la misma manera o los pecados de una vida totalmente desordenada, pero todos en algún momento llegamos de rodillas a Cristo y nos, nos arrodillamos ante Él, ante su señorío y, y buscamos el perdón y también la salvación de nuestros pecados. Y bueno, hermanos, creo que va a servir mucho para nosotros leer o ver este capítulo. Y yo voy a incluir muchas de las citas. Eh, entre las citas tengo algunos comentarios, algunas observaciones para que nosotros pensemos lo que se viene diciendo, pero tiene mucha riqueza ya las palabras de Bunyan. Entonces a veces uno, con tanto contenido, porque es un capítulo largo, cuando uno lo lee es un capítulo bastante largo, a veces no querés quitarle o robarle la riqueza a lo que Bunyan está diciendo. Eh, pero bueno, comencemos entonces a ver este capítulo. Cuando Cristiano y Esperanza continúan ahora en su peregrinaje, dice Bunyan que ellos llegan a un país que se llama el Terreno Encantado. Dice Bunyan, vi entonces en mi sueño que avanzaban hasta llegar a cierto país cuyo aire tendía naturalmente a adormecer a quien llegaba a él como forastero. Y esta pintura o dibujo que tenemos acá, que es bastante abstracto en todo lo que incluye, y uno quizás le cuesta ver dónde están los peregrinos, pero en la parte inferior vemos a Esperanza acostado y a Cristiano arrodillado al lado de él, porque Esperanza se está durmiendo. Llegan a este país, este terreno encantado, y se está adormeciendo Esperanza. Y dice Esperanza, estoy tan somnoliento que apenas puedo mantener los ojos abiertos. Recostémonos aquí y durmamos una siesta. Y bueno, en base a lo que ya habían experimentado estos peregrinos y en base a lo que recordaba Cristiano de lo que habían escuchado de los pastores en las montañas de las Delicias, él se niega. Dice, de ningún modo, no sea que al dormir no nos despertemos nunca más. Cristiano justamente le hace referencia a lo que le habían dicho los pastores. ¿No recuerdas que uno de los pastores nos dijo que nos cuidáramos del terreno encantado? Quiso decir con ello que nos cuidáramos de dormir allí. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Y otra referencia, si recuerdan varios capítulos atrás, otra referencia a la necesidad de velar, a la necesidad de estar despiertos espiritualmente, a no descuidar, no descansar de una manera pecaminosa, sino que debemos siempre estar sobrios. Acá hay una tentación a adormecerse, a descansar en el terreno encantado, en un lugar donde el mundo y donde la tentación está en el aire, se siente en el aroma, quizás en el espesor, ¿no? Del aire donde estamos, del ambiente, y eso lo está llevando a Esperanza a dormirse y Cristiano dice no, no lo hagamos. Bueno, uno de los comentaristas que estuve leyendo quiso de alguna manera resumir esta escena, porque es una escena bastante corta en este capítulo 19. Thomas Scott dice, el terreno encantado puede representar la prosperidad humana, quizás, mundana, perdón, la prosperidad mundana, o sea, lo que el mundo ofrece. Y dice también dispensaciones agradables que suceden a dificultades prolongadas. Esto tiende poderosamente a producir un estado de ánimo letárgico, una pereza en nuestro ánimo.
El hombre atiende a los deberes religiosos más por costumbre que por deleite en el servicio de Dios. Ninguna situación requiere tanta vigilancia. Otras experiencias se asemejan a las tormentas que mantienen al hombre despierto, claro. Cuando estamos en la lucha, cuando estamos en medio de la tormenta, hay dificultades, hay enfermedad, hay, no sé, persecución. Eso a veces nos mantiene despiertos. Wow, nos está pasando algo difícil, duro. Y yo sé que acá si no me agarro, si no me aferro al Señor, me caigo por la borda. Pero cuando estamos en el terreno encantado, la vida está tranquila, hay prosperidad, estamos disfrutando un momento donde parece que no hay mucho que vaya a incomodarnos, quizás a interrumpir nuestros planes. Esa situación requiere mucha vigilancia, dice este comentarista Scott. Esta, por su parte, es una calma traicionera que lo adormece. Es una calma traicionera, me gustó ese concepto. Parece que está todo calmado y obvio que Dios nos da a nosotros momentos donde descansamos, pero ojo con descansar en el confort de uno, eh, quizás en el hecho de que, bueno, nada me está yendo mal, entonces ahora aprovecho para hacer lo que yo quiero y me enfoco mucho en mí mismo, ¿no? Tenemos esa tendencia de disfrutar los placeres que nos da la comodidad, que nos da esta prosperidad mundana. Bueno, eso es como una pequeña escena en este capítulo 19, donde ellos se encuentran en el terreno encantado y nuevamente son exhortados a velar. Cuidado, no se duerman, no tomen esa siesta que tanto les gusta, no tomen esa siesta, velen por sus almas. Bueno, para evitar este adormecer, este descanso, esta siesta que podría terminar en su destrucción, dice Cristiano, bueno, ellos tienen ahora una pequeña charla, Cristiano y Esperanza. Y primero Esperanza agradece al Señor, agradece por la compañía de Cristiano. Dice, si hubiera estado aquí solo, habría corrido peligro de muerte por dormir. Veo que es verdad lo que dice el sabio, dos son mejor que uno. Hasta ahora tu compañía ha sido una bendición para mí y tendrás una buena recompensa por tu trabajo. Gracias a Dios que había alguien a mi lado, que alguien me ha estado acompañando en este peregrinaje, en esta vida cristiana. Eh, Porque si no, yo hubiera caído en esa trampa. Yo me hubiera dormido en ese lugar. Y es interesante lo que dice Cristiano en ese momento. Dice, bueno, para no, para evitar el adormecimiento, dice Bunyan, para evitar ese adormecimiento, para evitar en caer en esa pereza, en estar letárgico, en ese ambiente letárgico, conversemos algo de provecho, le dice Cristiano. Conversemos algo de provecho. Y un autor que estaba escuchando en cuanto a este capítulo, dijo, usó esta expresión, dice, la conversación espiritual. Esto se refiere obviamente a una verdadera comunión en el Señor. La conversación espiritual evita la apatía y el fracaso espiritual. No cualquier conversación obviamente tiene este efecto, sino son conversaciones sobre Cristo, conversaciones sobre las Escrituras, la teología, cómo aplicar la Biblia, los textos de las Escrituras a nuestras vidas. Estas conversaciones son necesarias. Bueno, ya hemos hablado de esto en otro momento, tuvimos hasta una charla después, y obvio que entendemos que no es que cada conversación tiene que ser o que tenemos que forzar siempre conversaciones espirituales. No está mal conversar sobre deportes, sobre los nenes, sobre la familia, sobre la salud, sobre tantas otras cosas que surgen en las charlas. Obviamente que no. Pero el medio de gracia que Dios usa, uno de los medios de gracia que Dios usa para nuestro crecimiento espiritual, no es la charla linda que tuviste cercana sobre el maquillaje o sobre el deporte o sobre tus hijos, necesariamente, ¿no?
más bien aquellas conversaciones que son espirituales, son sobre el Señor, son sobre las Escrituras, son sobre conceptos de Dios. Eso realmente es un medio de gracia, es algo que Dios usa en nuestras vidas para hacernos pensar, tanto el que habla, el que comparte, como el que escucha. Y solo a modo de reflexión me hizo pensar, hermanos, porque obvio que no, esto no es una aplicación, no quiero que sea una aplicación legalista, como que bueno, todos los domingos o cada conversación que tengas en la iglesia tiene que ser sobre Cristo, ¿no? Nadie empuja eso, no es correcto hacerlo tampoco. Pero ¿qué dice de nosotros si nunca tenemos estos tipos de conversación? ¿No? O si rara vez conversamos estas cosas. Eh, Puede ser una preocupación, ¿verdad? Bíblicamente les podríamos defender de que si nunca hablamos, si nunca sale de nuestra boca cosas buenas sobre el Señor, entonces revela que algo quizás está pasando en el corazón, cierta apatía, cierta pereza espiritual. Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, entonces, con esa intro a lo que va a ser esta conversación, este momento de compartir entre estos dos peregrinos, Cristiano sé que comienza, pero él lo que comparte es una canción, ¿sí? Y bueno, sería interesante que uno de ustedes se acerque a mí después de un servicio o durante la semana y venga y me cante un himno compuesto por ustedes o algo, no sé. Pero, a ver, bienvenido sea. Si lo quieren hacer, yo no tengo esa, no sé, esa capacidad. Me gusta cantar, pero eh, creo que es hermoso lo que hacemos los domingos, de manera que nosotros, como la palabra mora en abundancia entre nosotros, obviamente por medio de la enseñanza, pero también por medio de cantos, ¿no? De himnos eh, que reflejan las verdades de Cristo, las verdades de las Escrituras. Hermoso, lo que ocurre allí. Bueno, Cristiano le comparte una canción. Y bueno, para resumir, como hasta ese momento, antes de entrar al testimonio de esperanza, es obvio que Bunyan es una y otra vez muy intencional en el énfasis que le hace en el ministerio de una iglesia. La iglesia, ¿sí? La comunión de los santos que ocurre dentro de la iglesia es esencial para la vitalidad espiritual del creyente. La reunión de los santos, el congregarnos, y esto saqué de un libro, no es una táctica legalista de una generación con falta de gracia. A veces se ha visto ese énfasis en, bueno, tenés que estar en la iglesia, tenés que estar en la iglesia. ¿Por qué no viniste a la iglesia? En esta iglesia, no, en esta congregación, en esta iglesia local, acá en Lobos, no somos de estar detrás de las personas cada domingo que no asisten. No es nuestra práctica. Pero tampoco queremos perder el énfasis de que necesitamos congregarnos, necesitamos reunirnos. ¿Por qué? Porque reunirnos muestra que reconocemos nuestra necesidad de gracia. Cada individuo necesita gracia. Y la iglesia, nos dice las Escrituras, es donde Dios ha prometido proveer esa gracia. También por nuestra lectura personal en la Biblia, nuestra oración, hay medios de gracia, obviamente personales. Pero el énfasis en la Biblia son un montón de medios de gracia que se encuentran en la iglesia local, en la congregación de los santos, en la reunión de aquellos que han sido redimidos. Entonces tenemos que estar ahí, tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos. Cada oportunidad que tengamos de hacerlo, lo hacemos, deberíamos estar allí. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos gracia. Y si necesitamos gracia, tenemos que ir a los lugares y estar expuestos a los momentos donde Dios mayormente los expone en la predicación, en lo que es la comunión de los santos, en lo que son las ordenanzas, tanto bautismo
como la mesa, la cena del Señor, eh, entre otras cosas. La alabanza, la alabanza que hay cuando nos congregamos por medio de los himnos, los cánticos espirituales. Bueno, pienso que es algo muy lindo que enfatiza una y otra vez Bunyan. Y pasando ahora de este énfasis sobre ese compañerismo, ahora Bunyan nos empieza a exponer al testimonio de esperanza. Y este testimonio nos hace recordar al testimonio de Cristiano. ¿Se acuerdan que cuando Cristiano llega al Palacio Hermoso, que es una representación, una metáfora de la iglesia, los santos que están allí toman el tiempo de preguntarle acerca de su testimonio, de cómo él llegó allí, cómo él llegó al Señor? Y hay varias páginas dedicadas a eso. Y esto es precioso, hermanos. Otra vez este énfasis en que los santos se deleitan en escuchar la gracia de Cristo obrando en otros. Yo les confieso que a veces me doy cuenta que quizás he perdido eh, o perdemos, ¿no? Quizás ese deseo por escuchar los testimonios de los hermanos que están llegando o los hermanos que han estado por años en la iglesia o de volver a preguntarle a algún hermano que ya me contó, volver a decir cómo Dios obró esto en tu vida, cómo, me acuerdo que me contaste tal detalle, pero volvé a contarme cómo Dios obró, cómo derramó su gracia en tu vida. Precioso. Es precioso y es para el beneficio espiritual de esa persona como también para la mía. Siempre y cuando es exaltando a Cristo, ¿verdad? Exaltando a Dios y la gracia de Dios y la palabra de Dios. Y en las siguientes páginas de la alegoría, Bunyan empieza a desarrollar el testimonio por medio de preguntas y respuestas entre cristiano y esperanza. Y yo lo he dividido en secciones para que nosotros podamos trazar la lógica de lo que nos cuenta esperanza. Y esta primera parte del testimonio es su vida antes de Cristo. Nos da una breve descripción de su vida antes de Cristo. ¿Sí? Cristiano le pregunta, ¿cómo fue la vida de esperanza antes de ser expuesto al Evangelio? ¿Cómo fue tu vida antes que escuchaste el Evangelio, que escuchaste de Cristo? Y esta sección es muy breve. Tiene básicamente 2 párrafos más o menos. Algo que tampoco vamos a espiritualizar las secciones de la alegoría de Bunyan, ¿no? Ya alegorizar, ya sin alegorizar las escrituras está mal, imagínense alegorizar un libro que no es inspirado. Pero refleja, me parece en parte, que hay muy poco énfasis en lo que uno era, o quién es uno en el testimonio. En algún momento he mencionado, ¿no? El testimonio de una persona, el énfasis y el héroe de esa historia debe ser Dios, debe ser Cristo, y no uno. Bueno, Esperanza le contesta, le dice, permanecí mucho tiempo en el deleite de las cosas que se veían y vendían en nuestra feria. Recuerden que Esperanza proviene de la feria de la vanidad, ¿sí? Del país de la vanidad, y estuvo en la feria de la vanidad. Y él se deleitaba en lo que se veía allí, lo que se vendía allí, y de haber seguido en ellas me habría ahogado en la perdición y la destrucción. Bueno, elabora un poquito más en qué se deleitaba. Dice, me deleitaba bastante en el desenfreno, la juerga, la bebida, las palabrotas, la mentira, la impureza y todo lo demás. En fin, todo lo que destruye el alma. Pero al fin, oyendo y reflexionando sobre las cosas divinas que habían compartido justamente Cristiano y Fiel en su momento antes de fallecer, antes de que eh, lo quemaran a la hoguera, descubrí que el fin de estas cosas es la muerte. Escuché de parte de ustedes que la vida que yo tenía antes de Cristo, todos mis deleites, todo lo que yo apreciaba, admiraba, el fin de todas ellas es la muerte. Y que a causa de estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia. Escuché eso. Escuché que mi vida terminaba en muerte espiritual, terminaba en la condenación, porque yo estaba bajo la ira de Dios, según Romanos y Efesios, como ven allí. Bueno, y pasa ahora las preguntas de Cristiano y las respuestas de esperanza de lo que era él antes de Cristo, o sea, sigue siendo antes de Cristo, pero ahora hablar de la convicción que él empezó a sentir, ¿sí? Su vida antes de Cristo y ahora la convicción que él empezó a sentir. Cristiano le pregunta, ¿enseguida caíste bajo el poder de esta convicción? Interesante. Dice, no, no, la verdad que no. No quise reconocer en ese momento la maldad del pecado, ni la condenación que sigue a la perpetración del mismo. Al contrario, cuando mi mente comenzó a ser sacudida por la palabra, me forcé por cerrar los ojos ante su luz. Interesante eso. Interesante esa expresión, ¿no? Porque cuando Dios está orando en nuestra vida, Dios a nosotros nos abre los ojos a la luz y vemos la verdad de Dios, de Cristo, de nuestro pecado. Y dice, yo inicialmente no quería ver la maldad de mi pecado. Entonces, cuando empecé a sentir un poco de sacudido sacudida mi vida, me esforcé para cerrar los ojos ante esa luz. Es bastante común, hermanos, que y quizás es la experiencia de ustedes, de muchos de ustedes, que cuando primero escuchamos las malas noticias del Evangelio, ¿no? Las malas noticias que tienen que venir antes de las buenas noticias, la persona rechaza ese Evangelio. La ley tiene un efecto sobre nosotros de resaltar, de poner una luz que brilla sobre nuestra vida antes de Cristo, ilumina nuestro pecado, lo resalta y trae convicción, o eso es el efecto que quiere traer, y la persona es como que la rechaza, no quiere ni verla, cierra los ojos. Bueno, entonces a Cristiano le da curiosidad lo que le dice Esperanza, dice, ¿y cuál fue entonces la causa de que siguieras así hasta las primeras obras del bendito Espíritu de Dios en ti? O sea, ¿qué fue que siguieras en ese estado de no querer abrir los ojos? Bueno, dice, primero, ignoraba que esto era la obra de Dios en mí. Nunca pensé que por medio de los afanes por el pecado, Dios inicia en primer lugar la conversión en un pecador. Eh, yo ignoraba que Dios estaba haciendo algo en mí. Como les mencioné, a las personas no les gusta escuchar las malas noticias antes de las buenas, pero si las necesitan entender su condición. Eh, a veces es complicado compartir las malas noticias del Evangelio a una persona que está hundida en su pecado, en su desánimo, en su depresión. A veces es un poquito desafiante saber cómo hablar y compartir el Evangelio, no sé, por primera vez a alguien que está por suicidarse o está contemplando el suicidio. Y hay personas que me han dicho, hablar de su pecado, no, nunca, nunca, no, 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 ¿cómo vas a hacer eso? Hay que hablar del amor de Dios, hay que hablar del amor de Cristo, que Dios la quiere salvar. Y yo no digo que es fácil, o sea, y que uno trata todas las situaciones por igual. Intentamos ser lo más sabios, pero no podemos diluir las noticias del Evangelio en general. No podemos quitar las malas noticias del Evangelio. No podemos. Sería tremendo. Bueno, ignoré que Dios estaba haciendo algo en mí. Segundo, el pecado seguía siendo muy dulce para mí. Era demasiado dulce. O sea, yo seguía rechazando esa convicción, poniéndole un freno a lo que, no sé, Dios quizás estaba haciendo en mí, porque para mí todavía era muy dulce la carne. Y noten
lo interesante que es esta precisión de parte de Esperanza. Obvio que todos necesitan primeramente conocer acerca de Cristo, necesitan saber, según Romanos 10, cómo van a creer si no saben, si no han escuchado, pero por lo general el problema no está en lo que uno sabe, en el conocimiento de una persona, sino en el amor. El amor generalmente es el punto de la persona. No que no sabe lo suficiente, aunque tiene que escuchar una y otra vez, pero el amor es el punto principal. El pecado sigue siendo el amor de su vida. Sigue siendo muy dulce la carne para la persona. Bueno, eso lo revela Esperanza en su testimonio. El problema principal del hombre no es que no sabe, sino que ama lo que es incorrecto y lo que es malvado. Ese es el problema principal de un hombre natural, de un hombre perdido. Tercero, dice Esperanza, yo no sabía cómo separarme de mis antiguos compañeros. No quería separarme de ellos. No quería alejarme. Eso es bastante fácil de entender. Y cuarto, los momentos de convicción fueron tan fuertes que no quería darles lugar en mi corazón. Eh, no quería, o sea, si yo permitía que mi mente o que mi corazón empezara a meditar en estas cosas, me volvía loco. Me abrumaban, me obsesionaban. Entonces, no quería dar lugar en mi corazón. Y la pregunta que muchas veces nos tuvimos que hacer algunos de nosotros, quizás se tengan que hacer algunos de ustedes, no lo sé, que están escuchando, o que le pueden hacer a una persona que no conoce al Señor, pero le están evangelizando. O sea, ¿cuáles son las excusas que estamos dando ante la convicción del pecado? Nada es más atractivo, nada es más dulce que Cristo, nada es más dulce que su iglesia, en comparación a los, como mencionaba Esperanza, los compañeros, los antiguos compañeros, y nada te da paz debido a esa convicción, para apaciguar esa convicción, como Cristo, como rendirte a Él. Nada va a ser más satisfactorio. No vale la pena cerrar los ojos ante la verdad de Dios. No vale la pena seguir cerrando los ojos ante la convicción. Bueno, entonces Cristiano, en base a esa respuesta, pregunta si Esperanza en algún momento fue capaz de librarse de su aflicción y responde que solo pudo por un tiempo y realmente cuando se libraba de la aflicción y volvía de nuevo a la convicción era peor. Entonces Cristiano continúa inquiriendo sobre aquello que lo hacía recordar sus pecados. Noten cómo van estas preguntas, ¿no? Un poco la lógica. Ahora, después de preguntarle sobre la convicción y cómo hizo para apagar esa convicción inicialmente, le preguntó si logró liberarse de la aflicción que le traía esas convicciones y no lo pudo hacer. Ahora, bueno, ¿y qué fue que te hizo pensar de nuevo en tu pecado? Y acá, a ver, en esta parte del libro lo desarrolla un poco Pañen, pero yo lo quise resumir por el tiempo. Y resumen, interesante, igual esta sección, vale la pena leerlo, pero era estar cada día viviendo su vida normal y ver a personas buenas, escuchar la Biblia en algún que otro lado o alguien leerla, los dolores de cabeza, interesante, las enfermedades, la muerte, pensar en el juicio, varias cosas le hacían pensar de nuevo en su pecado, le traía convicción. Y bueno, si fuéramos a desarrollar, en algunos de estos es fácil pensar cómo una persona en su estado natural, en su estado antes de Cristo, ve a una persona buena y siente cierta culpa porque dice, ¿por qué no está viviendo como yo? O yo, siendo también un humano como él, podría estar viviendo mejor
ser una buena persona, pero no quiero. Entonces me enojo con esa persona, rechazo a esa persona, me trae cierto odio. Hay un odio, aquellos que están en las tinieblas odian la luz, porque la luz nuevamente pone ese. Y bueno, las demás también la podríamos desarrollar. Interesante los dolores de cabeza, ¿no? Quizás ahí podríamos decir los resultados, ¿no? De no estar en Edén, de lo que es la caída y los dolores de cabeza, las enfermedades, la muerte, todos estos resultados es como que cada aflicción, cada interrupción importante en la vida, wow, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Realmente se termina todo o habrá realmente un juicio final ante Dios? Todo esto le hacía reflexionar sobre su pecaminosidad. Bueno, otra vez Cristiano le pregunta, ¿y pudiste? ¿Pudiste en algún momento librarte de la culpa de tu pecado? Dice, la verdad, no, no pude. Se apoderaba más rápidamente de mi conciencia. Si volvía al pecado, me resultaba doblemente tormentoso. ¿Y entonces? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste cuando ya te dabas cuenta que no podías liberarte del pecado, que estabas viviendo una vida pecaminosa, malvada? ¿Qué hiciste? Bueno, algo que muchos hacen cuando empiezan a ver su pecado ante Dios, o su pecado, sienten convicción en sus conciencias, en la conciencia que Dios le ha dado, sienten convicción de pecado. Muchos, antes de ir a Cristo y buscarle en arrepentimiento y fe, reconociendo que no es su propia justicia que los puede salvar, sino la justicia solamente de Cristo imputada sobre ellos, muchos van a la reforma de su comportamiento. Bueno, eso fue el caso de Esperanza. Pensé que tenía que esforzarme en enmendar mi vida. Eso fue lo que hice inicialmente. Intenté reformar mi vida, enmendar mi vida, modificarla en mi comportamiento. Como no pude deshacerme de la convicción de pecado, tengo que hacer algo al respecto. Voy a cambiar mi manera de vivir, voy a cambiar mi comportamiento. Huí no solo de mi pecado o de mis pecados, sino también de las compañías pecaminosas. Me dediqué a deberes religiosos, o sea, legítimamente, como incrédulo, pueden a veces huir de ciertos pecados por un tiempo. Pueden quizás cambiar de amistades porque dicen, me siento mal en este ambiente. Siento esta convicción, no puedo estar acá. Y quizás empiecen a dedicarse a ciertos deberes religiosos, leer la Biblia, intentar orar al Señor. Pero es todo intentando modificar su comportamiento, enmendar su vida, reformarla, confiar en su propia justicia o capacidad de ser más justos. Dice Esperanza, me consideré bien por un tiempo, pero la angustia volvió a invadirme y eso a pesar de las reformas. Tarde o temprano ya nuevamente me llené de angustia. Aún después de todas las reformas, no era capaz de liberarse de la convicción de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede una persona librarse de esa convicción por medio de su propia reforma, por medio de su propia de enmendar su vida? Porque el estándar de moralidad de Dios es tan alto que nunca vamos a poder alcanzarla. Imposible, imposible. Si nosotros vemos lo que Dios requiere, la perfección que requiere, y nosotros erramos solo en un solo pecado o pecadito, ya hemos violado el estándar de Dios. Entonces nunca vamos a alcanzar ese estándar de Dios, a no ser que la moralidad que Dios quiere nos fuese a nosotros regalada.
por gracia en Cristo, como vamos a entender un poco más adelante. Lo que nosotros necesitamos, hermano, lo que cada persona necesita, y esto debe ser un entendimiento, si no lo entendieron en el momento de su conversión, entiéndanlo ahora. Ustedes necesitaron no una reforma de comportamiento, sino regeneración. Necesitamos regeneración, transformación, no reforma de comportamiento. Note que Cristiano es bastante específico y como que a veces en las preguntas va cada vez más profundo en ciertos temas. Y le pregunta por qué sigue angustiado, por qué él seguía angustiado si estaba reformando. Dice, bueno, varias cosas, pero especialmente por estos dichos. Y nombra tres o menciona tres pasajes específicos de las Escrituras. O sea, yo estaba reformando mi vida, viendo a ver si eso me daba alivio, me daba de nuevo felicidad, gozo, pero no. ¿Por qué? Porque entendí estos conceptos bíblicos. Mis buenas obras son como trapos de inmundicia. Lo que yo puedo hacer eh, en mi justicia propia son un asco, desagradables ante Dios. No puedo llegar a Dios de esa manera. Isaías 64:6. Por obras de la ley nadie será justificado. Cumplir con la ley no, uno no puede cumplirla perfectamente, pero tampoco es el medio por el cual llegamos a ser justificados, ser justos ante Dios. No es el medio. Y es interesante que Bunyan incluya este último versículo. Cuando hayan hecho todo eso, cuando hayan hecho todas estas buenas obras, ellos dirán, siervos inútiles somos. O sea, las buenas obras, ese estándar que Dios tiene, si nosotros cumpliríamos con eso perfectamente, es lo que deberíamos haber hecho al principio. O sea, es la creación de Dios debe comportarse como Dios quiere. Entonces, si fuéramos aún a cumplir con ese estándar, estaríamos meramente haciendo lo que nos corresponde. Y Dios podría decirnos, ¿y qué? ¿Pensás que por eso, por hacer lo que te corresponde, te mereces la vida eterna? No. Desde entonces, dice Esperanza, comencé a razonar conmigo mismo de esta manera. Si todas mis acciones justas son trapos de inmundicia, si por las obras de ley ningún hombre puede ser justificado, y si cuando hayamos hecho todo aún somos inútiles, entonces es una locura pensar en alcanzar el cielo por la ley. Una locura. También si miro con atención lo mejor de lo que hago ahora. Esta es una expresión preciosa que incluye Baña. Muy buena para tener en mente. Si miro con atención aún lo mejor de lo que hago ahora, sigo viendo que el pecado, el nuevo pecado, se mezcla con las mejores cosas que hago. He cometido suficiente pecado respecto a un deber como para enviarme al infierno. Aún lo mejor que hago, aún lo más precioso, está mezclado con el pecado, está mezclado con mi orgullo, está mezclado con crear gloria, gloria personal y un montón de otras cosas, egoísmo. Aún lo mejor que hago, yo veo o vi que que se mezcla el pecado con esas mejores cosas. Hay suficiente pecado, dijo un autor que estuve leyendo, hay suficiente pecado en lo mejor de lo que hago para llevar a toda la humanidad al infierno. Este es el entendimiento de alguien que está llegando a la fe salvadora. Esta manera de ver su pecado, sus intentos de justicia propia para llegar a Dios, sus méritos ante Dios, esta, esta realización que lo que merece realmente es el infierno, esto es algo precioso y algo que nos gustaría ver, que queremos ver en una persona a la que estamos evangelizando, a las que estamos llegando con el mensaje de la salvación, con el Evangelio.
Esto es una persona que está llegando a la fe salvadora. Bueno, entonces Cristiano dijo, bueno, a ver, interesante. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y es una pregunta que la toma media irónica, media fuera del lugar la toma Esperanza. ¿Cómo que hice? ¿Hacer? No sabía qué hacer. Hasta que quebranté mi mente ante Fiel. Claro, recuerden, Esperanza recibe el mensaje de Evangelio en la Feria de la Vanidad y Fiel todavía estaba vivo en ese momento y Fiel es el que parece quien le aclaró ciertas cosas. Y me dijo que si no adquiría la justicia de un hombre que nunca hubiese pecado, ni la mía, ni toda la justicia del mundo podría salvarme. Era necesario, no mi justicia, no la justicia según el mundo, no toda la justicia eh, sumada que ofrece el mundo, sino la justicia de un hombre que nunca hubiese pecado. Un cordero sin mancha, un cordero sin pecado. Bueno, Cristiano le pregunta, ¿y le preguntaste a Fiel qué hombre era este y cómo debes ser justificado por él? Y bueno, pasamos del testimonio de antes de Cristo a la convicción de pecado, al intento de reforma, ahora a la persona de Jesucristo en el testimonio de Esperanza. Esperanza dice, lo hice. Sí, le pregunté. Y él me dijo que era el Señor Jesús, que mora a la diestra del Altísimo. Debe ser justificado por él, confiando en lo que hizo por sí mismo. Interesante. Presten atención a estas palabras. Debe ser justificado por él, confiando en lo que hizo por sí mismo en los días de su encarnación y en lo que sufrió cuando fue colgado en el madero. Noten que menciona Bunyan por medio de Esperanza dos cosas, confiando en dos cosas. Y acá hay un debate que hasta el día de hoy se escucha, se lee. ¿Qué fue necesario de parte de Cristo para nuestra justificación? Solo